origen, historia y significado o sentido del arte poético. Y vamos a pasar a retomar este tema, pero con poesía del propio José Domingo. No sin antes dar pie a la información que nos tiene Extensión Universitaria, la Universidad Autónoma de Coahuila, con su reporte. Así es, en este momento le doy a conocer el reporte universitario de la semana 29 al 5 de abril, ahí en la Coordinación General de Extensión Universitaria. El pasado 29 de marzo, 40 niños de la primaria Margarita Maza de Juárez participaron en el recorrido del programa Turismo en tu Ciudad, guiado por estudiantes de los bachilleres Ateneo Fuente, Mariano Narváez e Instituto de Ciencias y Humanidades. La actividad se llevó a cabo en el Museo del Desierto. Agradecemos a los y las estudiantes universitarios por adquirir el compromiso de contribuir a la formación integral de los niños aquí en el estado. Además, también se realizó la actividad del programa Brigadas Ambientales en la plaza principal de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, a un costado del Jardín de Niños Benito Juárez, en apoyo con padres de familia del Comité Comunitario, alumnos del Servicio Social y alumnas de la Facultad de Trabajo Social, donde realizaron reforestación y una limpieza, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente y la participación social comunitaria. También se inició en la Escuela Primaria José Vasconcelos con las acciones de riego de árboles, limpieza del área escolar por el Comité Lobito Guardia Ambiental, sin faltar las actividades recreativas y sana convivencia, deporte y observación en microscopio, entre otras, así como pláticas con alumnos sobre higiene personal, y con los padres de familia se abordó el tema rol de los padres como responsables de su formación escolar y educación familiar. En estas acciones participaron e interactuaron con los educandos los estudiantes de la Facultad de Psicología y de las escuelas de Bachiller Mariano Narváez e Instituto Isaac Pitman. Todo esto conformaron las actividades en brigadas escolares de extensión. Además, en el programa Vida Saludable llevó a cabo la plática sobre violencia cibernética impartida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer a los alumnos de la Escuela de Bachilleres Ladislao Farías Campos de la Unidad Norte a través, como les comentaba, del programa de Vida Saludable. En otros temas, también las brigadas de extensión escolar realizaron en la primaria Gabriela Mistral acciones planteadas en su objetivo, como por ejemplo la actividad, pues un saludo del coordinador general de extensión universitaria, también juegos de patio, rondas infantiles y deportes. Además, se impartieron pláticas a los grupos de quinto y sexto grados por estudiantes de la Facultad de Psicología con el tema prevención sobre el uso de las redes sociales y el intercambio de packs en menores de edad. También se hizo revisión por parte de salud con el tema de la riqueza y la prevención de garrapatas y pulgas. Muchas gracias por su atención. Estas son las actividades realizadas por la Coordinación General de Extensión Universitaria. Bien, pues regresamos con nuestro tema de la poesía. Llámenos, participen, tomen la palabra. Decíamos que la multiplicidad de sentidos que tiene la riqueza del lenguaje se expresa sobre todo en estos contenidos, en estas expresiones artísticas. Pero también debemos tomar la palabra, participe. Estamos en Facebook en vivo. Y también les recordamos nuestra forma de contacto aquí en cabina. El teléfono nos lo recuerda Zaida. Así es el 482-6995. Estamos en Twitter, en YouTube. También tenemos el correo, el HUNI, extensión, @gmail.com. Estamos en Facebook Live, transmitiendo en internet, www.wadec.mx/radio, y además también en ernestoduque.com. Ahí encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Bueno, pues entonces, José Domingo, platicamos ahora un poco sobre ya literatura, porque hablamos de géneros exclusivamente dentro de la poesía, pero dentro de la literatura en general, ¿qué lugar ocupa? Vamos, estamos de acuerdo en que son expresiones escritas que tienen que ver con la lengua, como el cuento, como la literatura, pero podríamos platicar un poco sobre estas proximidades, parentescos, vecindades. Sí, de hecho, en el proceso de la conformación del arte, en este caso de la literatura, vimos al principio lo que fue la poesía, el mito, el canto,
y luego empiezan a haber ciertas variaciones, la poesía épica, la poesía lírica, los romances, dependiendo cómo se van acentuando los temas y las formas en que se van a tratar los temas. En ese proceso, en ese larguísimo proceso, van a aparecer los cuentos, van a aparecer las leyendas, y cada una va a hacer un registro muy particular de las características que las nombran, que las designan, que son a partir de una correspondencia con el tema, con el tratamiento, con la extensión, con los personajes, con los diálogos y, como al principio comentábamos, con el fondo y naturalmente con la forma. Entonces, la literatura es un proceso del registro histórico que el escritor hace, pero que de alguna manera está emparentado con la concepción histórica y real de ese momento. Entonces, cuando aparece la novela con Don Quijote de la Mancha, es uno de los saltos más grandes que se logran dar, porque ya a partir de ahí se van a capitular los episodios, se van a presentar los personajes, y lo que antiguamente habían sido un poco las leyendas, o habían sido las fábulas, o habían sido las historias, mitos también, y habían sido los mitos, aparece ya con una estructura fenomenológica, en el sentido de que se va capitulando, se va contando la historia, van surgiendo los personajes y se va entretejiendo la trama. Para la novela. En el caso de la novela, o en general para la literatura. En el caso concreto de la novela, pero el proceso evolutivo de cada una de las formas es independiente. De fondo, lo que dice René Valek Ibarren es que en el, digamos, universo de la literatura, todo es literatura. Y él opina al contrario, a pesar de que pudiéramos hacer, y de hecho hay una serie de muchísimos estudios que hablan de la forma, él dice que no es tan importante distinguir entre el ensayo, el cuento, la novela, la poesía. Para él es solamente la expresión. Hay un libro de Alfonso Reyes que se llama Ensayos literarios, apuntes literarios, en donde un poco no viene ahí registrado René Valek Ibarren, pero Reyes, el maestro Alfonso Reyes, dice un poco lo mismo. Pero él se refiere al elán, al impulso. Entonces, la literatura finalmente es como un impulso que se va configurando a través de las palabras, que tienen una significación inminente con la realidad que se está viviendo, pero con una característica que es muy importante, Ernesto y Zaida, que tiene una serie de connotaciones de carácter histórico, es lo que hablábamos al principio. O sea, está emparentado. La literatura está emparentada con su historia. Exacto. Sí, bueno, mira, acabas de apuntar dos cosas que no se pueden pasar por alto. Uno, la cuestión del impulso, y vamos que ahí tenemos mucha tela de donde cortar, y la otra es su relación con lo que ocurre con su medio exterior. Porque esta noción de exterior-interior también ahora, pues pensemos en la física cuántica, ha cambiado, ha revolucionado la relación de muchas cosas. Incluso para la ciencia, sujeto, objeto, interior, exterior, mundo interno. No se tiene por qué ver a un poeta pensando en su introspección y sacando su mundo interno, y cada cabeza es un mundo. No, nuestro mundo nos trasciende, nos traspasa, nos toma. Somos parte de él y entra y sale de nuestra boca. En ese sentido, retomando la cuestión del impulso, hay algo que mueve al artista. Hay algo que lo lleva a buscar en campos insondables, en lugares donde de otra manera no se puede uno aproximar. Y esa necesidad, que lleva además una intención, es decir, un deseo, se nos impone como una cosa fundamental en la vida. No creo que una cosa de esta se pueda hacer sin pasión, sin una necesidad profunda, como una, digamos, artesanía solamente, o como un oficio, sino que es algo que te toma. Decía Héctor Cabello, cuando explicaba lo que es ser un escritor, le llamaba esta maldita vocación. Te lleva a buscar el sentido o a decir algo que no se puede expresar de otra manera, que no se puede decir con la lógica y la razón de la comunicación académica, por ejemplo. Sí, de hecho, deja uno de comer. Ya. Dejas de comer. Sí. Y muchas veces pospones todo lo que se tenga que posponer, y tienes que dejar todo lo que se tenga que dejar para poderlo hacer.
no hay concesiones. En esto no hay concesiones, o sea, y no las hay y tampoco hay ningún certificado de garantía. Por otra parte, ¿no? Es decir, no sabes tampoco. No hay tampoco una acreditación. Ni el reconocimiento. Muchas veces, en lo personal, he aspirado a tener, digamos, algún tipo de reconocimiento. No importa, Ernesto. Eso es intrascendente. O sea, lo que verdaderamente puede valer la pena es que el día de mañana o pasado te des cuenta que verdaderamente escribiste algo que valió la pena. Porque la correspondencia no es con la sociedad en un sentido estricto. Es decir, tu relación como autor es directamente con la literatura. Sí, tu con el género. Es con lo que estás haciendo. Eso es lo que te designa, eso es lo que te hace ser, eso es lo que sí te da tu carta de autenticidad. Pero por otra parte también te hablan los críticos, los teóricos de el celo que la literatura tiene. Es una cosa que no puedes tan fácilmente tocar y luego estar viéndola como una novia de rancho cada mes o cada 15 días. A Víctor Sandoval le preguntaron cuando había una disputa con los de la generación de la espiga motinada, Bañuelos y Heraclio Cepeda, Jaime Augusto Schelle, y había un pleito casado con ellos. Le dijeron, bueno, ¿y usted a qué horas escribe? ¿A qué horas es poeta? Porque él era un alto funcionario de la cultura. Entonces él dijo algo así como que los fines de semana. Entonces se lo comieron vivo. Oh, sí. Se lo comieron vivo, Sí, porque claro. no te puedes poner y quitar la careta. Sí. O sea, eres o no eres. Pero yo digo, el asunto está en que la literatura te da la posibilidad de nombrar lo que no se puede imaginar nadie, y que muchas veces ni el propio autor sabe que lo va a nombrar. Exactamente. Y eso luego, es claro, y además ahí hay un acto creativo que te rebasa. Porque, totalmente. Digo, hay un alter ego ahí, me imagino, Desde siento luego. que Desde se luego. puede establecer un diálogo, pero también te puede sorprender. Ahora escuchaba algo en, no sé dónde estuvo Pablo Neruda, ya de viejo, dice, vengo a leerles cosas de cuando era niño prácticamente, a los 15 años que escribía, que él se había topado ya casi como un desencuentro con aquello que no muchas veces uno no reconoce que lo escribió, o Borges, El otro y yo, cuando se mira en un póster, en una vidriera, en un anuncio, y dice lo que le gusta al otro, Borges, al que encuentra ahí como un nombre propio. La literatura siempre va a ser, a lo largo de la vida del autor y del lector, un encuentro. Y hace ratito que hablabas de los niveles de la interiorización que tenemos, y hablabas de lo interior y de lo exterior, la literatura evidentemente incorpora elementos que viven o que le permiten al autor ser a veces involuntariamente un reflejo de la circunstancia, pero está presentando esa interioridad de la circunstancia o ese momento circunstancial, pero finalmente está presentando su propio mundo. Y a partir de esa autenticidad, haz de cuenta, surge... Hace una intervención en el mundo. A partir de lo que decías tú, es real que aparece el alter, el otro, que ese es el verdadero. Pero solamente en los momentos en los que el autor, el artista verdaderamente rompe su yo. Haz de cuenta, deja de ser él y es el otro. Es el otro. Y es el otro. Entonces es donde aparece ese indómito que puede ser irracional, que puede ser el que va a generar algo que está más allá de lo que está imaginando el propio autor. Entonces, en ese momento es cuando estamos hablando realmente de una obra que puede ser auténtica, y que si es auténtica, está plagada de esa realidad histórica que el autor respira, pero de la cual no necesariamente es consciente. Pero porque aparte es propia, o sea, es un proceso interno. Esto lo sonamos y lo analizamos y que es muy... No, es un proceso interno. José Domingo, ¿nos lees algo? Por supuesto, sí. Por favor. Claro. Sí, porque estoy viendo el reloj y realmente nos queda poco tiempo. Vale la pena escuchar. Le pedimos a Víctor que nos fondee un poquito para dar... Claro. Adelante. En este espacio, en esta hoja en blanco, en la que surge la vida de algo que no existía, algo que viene desde lo más profundo del humano, de lo más sencillo y quieto. Esto que nace en la inocencia y la terrible nostalgia de la infancia.
Este pequeño aliento que nos murmura es un poema que tú cumples cuando lees. No fue una adivinanza, sencillo y franco, el nombre que le asignes a la amada que lee junto contigo tu hora de partida. Muy bien. Bueno, se queda uno, Wow. siempre hace un silencio después de escuchar eso, porque es uno de los efectos del encuentro con la poesía. En este caso, sobre dos temas, sobre la poesía, sin hacer un lado el amor. Por supuesto. Y mencionas algo que me llamó la atención, en el momento en que ella lee, estás ahí. Bueno, entonces si tenemos por ahí alguna otra cosa Por supuesto, que mira. nos quieras presentar. Sí, cómo no. Aquí vamos también a Sí, a dar promoción a estos ver este textos. texto, no sé si esté pues en, ¿cómo se dice? En anaquel o si está en... Sí, ¿habrá versiones electrónicas o solo es? Sí, bueno, de hecho estoy trabajando un poco con mi página y en YouTube estoy haciendo un proyecto para subir poemas grabados. Entonces me pueden buscar en YouTube también y ahí pueden ver otro material que es incluso hasta un poquito más reciente, pero por ahí me pueden buscar. Este es sobre, mira, una elegía... Y bueno, aprovechamos pues para hacer también promoción de nuestra página, ¿no? Donde también tenemos mucha poesía, es ernestoduque.com. Hay distintas secciones, ¿no? Pero ahí tenemos algo de cosas para niños, las fábulas, fabulosos días, tenemos cápsulas científicas y la luz de la linterna, que es la parte de la sección de poesía. Ahí se encuentra poemas cortos, ¿no? Sí, de los autores clásicos. De los autores clásicos. Bueno, continuamos entonces. Cuando escribimos, entendemos, o la inteligencia nos ilumina, puesto que ya vimos que el ejercicio, el dictado de la razón está en la escritura. Se cristaliza. Queremos volver a esa infancia y maravilla precoz del feliz y dichoso momento que le dimos a la razón, con el entendimiento, su pan diario. Muy, muy realista, muy objetiva, muy puntual sobre la función de escribir. Adelante. Por la calle Victoria, uno aquí que es completamente saltillense. Por la calle Victoria bajan los adolescentes que sonríen en la tarde. Pasan las mujeres más buenas de Saltillo y felices. De los días lluviosos, en el café se dan cita los amantes y los políticos, que buscan afanosos cómo ganarse un peso. La ciudad baja como venida de agua, en esta inmensa calle, donde los ausentes saben de sus nombres y saben que la vida se nos sigue yendo de las manos. Me acordé que leí, cuando te hice la invitación fue porque vi que publicaste algo sobre Adrián Rodríguez. Sí. Hasta ahora que estás leyendo esto sobre la calle Victoria, lo traigo a la memoria. Precisamente eso fue lo que motivó este programa, haber encontrado eso, porque lo que se lee es lo que hizo Ángel Sánchez, aquella biografía de, estoy hablando de nuestro loco, de la ciudad, ¿no? De nuestro emblema, uno de los personajes, de nuestro ¿no? personaje, Adrián Rodríguez. Adrián Rodríguez, y que últimamente ha me dio mucho estado, gusto, ¿no? sí, ha estado siendo muy señalado, sí, de hecho se está preparando, muy recordado, ¿no? Porque forma parte de nuestra realidad, aquella idea de universidad universo, Sí. aquellas, porque él mismo en sí es un poema, él toca lindero, sí, de la razón, donde produce cosas tan interesantes, simplemente la expresión de universidad universo plasmada en un significante icono, así en un dibujo, ¿no? Sí. Donde él pone en las paredes y como farol, farolito,
aquel centro de la ciudad y del universo que es la plaza de armas, donde por cierto él muere ahí, al cielo, al sol. Y una vida así, utópica, dedicada a construir ese mundo que se anhelaba, que todos anhelábamos. Ahí es donde yo digo, todo lo que nos ocurre está en nuestro tiempo, ¿no? Sí, sí. Don Adrián es un personaje muy rico y muy característico de una época. Nosotros generacionalmente aspiramos en lo particular, en el caso mío, yo sí aspiré a que se pudiera hacer una revolución social aquí en México. Claro. Esa generación que pensamos que Cuba podía ser una opción y que vimos después que era un fracaso, y que después vimos las votaciones en Chile, la llegada del doctor Salvador Allende y la caída. Y ahora con Bolsonaro, pues más tristes estamos. Más agravado. Pero en el caso de don Adrián era interesante él como personaje porque era una utopía. Totalmente. Y era un hombre que daba su vida en lo que hacía y estaba completamente entregado. El economista. Sí. Hizo ese proceso interno, ¿no? De los dos personajes. Presidente de la República después de que se lanzó por el Frente Único de Ciudadanos, no votó antes. Y al ocurrir por aplastante mayoría, pues como siempre ocurría entonces una abstinencia tan grande, pues él era el presidente. Así es. Y hacía el banco, ¿verdad? El banco público, en el cual 20 centavos para el que trabaje y la mitad para el que no trabaje. Bueno, eso me suena muy actual. Cualquier parecido con la actualidad. O el que tenga dinero que le sobre, y el que le falte que lo levante. Que lo agarre, ¿sí? Nos tenemos que despedir, José Domingo. Estamos muy a gusto contigo. La verdad, disfrutamos mucho tu compañía y tu presencia aquí en esta cabina. Agradecemos a nuestro invitado José Domingo Ortiz Montes acompañarnos hoy en este programa, también a Víctor Martínez en los controles, a toda la gente que está haciendo sus comentarios, muchas gracias, y lo invitamos a continuar con la programación de Radio Universidad. Ya viene Lori Fuentes con su programa Lumière, donde usted puede escuchar lo mejor de las bandas sonoras del séptimo arte. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias. Feliz fin de semana, salud y vida. Listo. Bueno, también termino acá,